venir aquí a la feria a presentar su material. ¿Cómo estás? Bienvenido, Martín Cohan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Oye, me han dicho que eres un hincha del Boca, Sí, de señor. todo corazón. Así es, exactamente así. Qué gran presentación, la más verdadera posible, porque soy antes que nada eso. Sí, es así. Mucha pasión. Muchísima, mucha. Lo mismo al escribir tus cuentos, se requiere mucha pasión. Sí, la verdad, disfruto muchísimo de la escritura y de la lectura. Uno sabe porque intercambio, porque lee. A veces hay relaciones de escritores con la literatura más ligada a trance, incluso de cierto padecimiento. A mí eso me resulta desconcertante en cuanto a que si supusiese alguna forma de padecimiento, francamente no lo haría. Para mí la escritura, pero la lectura en igual grado, es algo que me da muchísimo placer. Y ya que establecías la relación con Boca, advierto que habrá sido aproximadamente en el año 1972, es decir, cuando yo tenía 5 años, habrá sido la edad en la que me hice hincha de Boca y la edad en la que aprendí a leer, con lo cual descubro que dos factores tan claves en mi vida y en rigor dos pasiones que van a abarcar mi vida casi entera, porque otras pasiones han entrado y otros fervores han entrado más tarde o algunos han terminado antes de tiempo, mientras que la pasión de la literatura sé que va a estar conmigo siempre, y Boca, ni hablar. Es que vos fíjate, en realidad para mí, en la medida en que la literatura apunta a la explicitación o tiene una pretensión de explicitar lo más posible, cuanto más cerca está de eso, más se empobrece. La literatura más explícita, más directa, que pretendería ser más transparente, nunca va a serlo del todo, porque el lenguaje no lo es, y la literatura no es otra cosa que el lenguaje. Pero ahí donde una literatura o un texto pudiese pretender o ambicionar lo explícito, lo directo, lo unívoco, a mi entender siempre se empobrece, y la literatura por el contrario se enriquece asumiendo ese carácter ambivalente del lenguaje, el carácter polisémico del lenguaje, y por eso la lectura siempre va a ser creativa. Una pregunta más. Los futbolistas pueden vivir muy bien de sus jugadas y del fútbol. ¿Un escritor puede vivir bien de su trabajo, de sus cuentos, de sus narraciones, de sus libros? No. Hay que considerar de todas maneras que hay divisiones de ascenso en el fútbol, no todos los futbolistas. No todos los futbolistas, nosotros vemos a los más rutilantes, no todos los futbolistas cuyas carreras por lo pronto terminan alrededor de 34 o 35 años y luego tienen que empezar una vida nueva. Pero además de esa especificación futbolística, salvo casos de escritores de fuerte impacto comercial, no es mi condición, no es exactamente mi ambición. Es mi ambición contar con muchísimos lectores, en ese sentido sí, pero no la premeditación o la búsqueda del impacto específicamente comercial. Los escritores percibimos el 10% de lo que cada una de estas personas tan amables que circulan por aquí pagan cuando compran un libro. Claro, si vendes Entonces decenas... lo haces por placer. Lo hago por todo, lo hago por placer, ante todo, porque las cosas que no me dan placer, en la medida de lo posible, la vida no siempre lo permite, pero en la medida en que la vida lo permite, trato de no hacer las cosas que no me dan placer, ni siquiera por dinero, ni siquiera por mucho dinero. Cuando yo era joven y tenía 16 o 17 años y tuve que elegir qué carrera iba a seguir, elegí no la de escritor exactamente, sino elegir la carrera de literatura. Y yo cursé la carrera de literatura y soy docente de literatura, y eso ya de por sí no es una promesa. Después uno le puede ir mejor, yo no me quejo, no me va mal, pero claramente no es la decisión de alguien que está pensando en cómo ganar mucho dinero. Por lo tanto, ya en aquel momento de mi vida, entre la apuesta por la vocación y aquello que me iba a dar placer hacer, y el cálculo de lo que me iba a asegurar un rédito económico, claramente el rédito económico no es lo que predominó como elección de vida. Ahora bien, las cosas las hago en la medida en que me dan placer, pero no hay por qué tener algo así como una culpa del placer, o mejor dicho, no tendría por qué haber un estado de cosas en la sociedad por el cual, dado que te da placer, entonces no hay reconocimiento económico. Las dos cosas no tienen por qué estar disociadas. Un 10% de reconocimiento para quienes escribimos los libros me sigue pareciendo una proporción escasa. Muy poco. Me da placer, también me da mucho placer la justicia económica. Entonces, agrego este placer. Creo que hay algunas... Bueno, uno no es
el que está más perjudicado por las condiciones sociales generales. Y más por la pandemia, ¿no? Mayor equidad en la distribución económica nos daría mucho placer, efectivamente, aún a los que no somos más perjudicados por esas circunstancias. Ahí está el reto para la FIL, ¿no? Para promover el que se incrementen los bonos para los escritores. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a vos. Tu libro y ¿dónde lo compramos? Bueno, aquí internet? en la feria está en el stand de Sexto Piso. Y luego, para mí es una gran satisfacción, mis libros han circulado en México, he estado en México y en ferias de libros en veces anteriores, porque hay libros, novelas mías que están en las librerías de México, pero esta es una edición de una editorial mexicana, así que eso me da una satisfacción particular. Pollo Blanco. Exactamente, así que está muy al alcance de los lectores aquí. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a vos. Continuamos.